Vamos a hablar del tema de hoy, sin más preámbulo, porque este live va a ser más corto que lo que hacemos siempre. Entonces vamos a ir al tema directamente. He explicado durante estos días en el seminario que di ayer sobre los 72 nombres de Dios, el nombre número 60 de los 72 nombres de la Kabbalah, que hace alusión a la Pascua. Y he explicado particularmente en el live que hicimos el martes de esta semana con Roberto Agosti para Radio Millennium, acerca de la Pascua, el significado de la Pascua, el origen de la Pascua. Entonces ya sabrán, y no me voy a repetir demasiado, que la Pascua judía, que estamos transitando, el Pesaj, miércoles, jueves y viernes, y esta semana de Pascua cristiana que se corona con el domingo, ¿no? El domingo de resurrección, simbolizan exactamente lo mismo. El pasaje de la oscuridad a la luz, de la esclavitud, del ego tomado por la sombra, hacia la libertad del ego cuando es alumbrado por la luz del Self o del alma. No me voy a repetir, saben que esto tiene que ver con el equinoccio, tomando como referencia el hemisferio norte del planeta, equinoccio, 21 de marzo, aproximadamente, no sé exacto, cambia todos los años un poquito, es cuando ese día hay una determinada cantidad de horas de luz que son exactamente las mismas que la oscuridad, o sea, el día y la noche duran igual. A partir de ese día, el día es más largo y la noche más corta, es el triunfo de la luz. Y se corresponde con el inicio de la primavera, spring, donde todo renace, surge, brota. Hemisferio norte. Esto es el sustrato a la Pascua. Pascua cristiana, Pascua judía. El sustrato, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El renacer. Así que, sin hablar más sobre este tema, porque si quieren lo pueden revisar en el live de esta semana del martes, con Roberto. Voy a ir a algunos aspectos particulares en lo que hace a la Pascua de Jesús. No voy a decir a la Pascua cristiana, porque no es lo mismo. Hay una tergiversación importantísima. Y esto que voy a decir ahora me dio pie Tere, que está con nosotros acá en este live. Ayer, en el seminario de 72 nombres de Dios, sobre el nombre 60, que yo le puse por nombre pasar de la esclavitud a la libertad, me pregunta Tere por qué la gente piensa que Jesús murió para salvar a la humanidad, para limpiarla del pecado. Jesús, el Salvador de la humanidad. Bueno, vamos a hacer esta aclaración entonces. Primero, es el concepto de la Pascua cristiana. Es decir, el cristianismo se fundó sobre una idea errónea, mentirosa, engañosa. Y yo voy a explicar ahora de dónde viene esa idea. De que Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Mesías, Mashiach, Cristo en griego, Mashiach en hebreo, es lo mismo, murió voluntariamente, en un sacrificio voluntario en la cruz, para limpiar a la humanidad del pecado y liberar al ser humano de la culpa. O sea, un inocente que acepta voluntariamente ser martirizado se sacrifica por los otros, para limpiar a los otros. De ahí que el concepto más trabajado por el cristianismo haya sido la culpa.
Esa cuestión de poner en las iglesias a un Cristo colgado en una cruz, ensangrentado, sangrando por sus pies, por sus manos, por su frente, con una corona de espinas, un Jesús muerto, porque lo que estamos viendo en un crucifijo es un Jesús muerto, no un Jesús vivo, muerto. Así que si Jesús es el Hijo de Dios, según la tradición cristiana, y es igual a Dios, estamos viendo un Dios muerto. Tuvo un sentido único, que es meter miedo y dar culpa. Imagínense la gente primitiva, ¿sí? Yendo a iglesias hace muchos años, 1000 años atrás, 1500 años atrás, incluso 500 años atrás, y podríamos decir todavía más cercano del tiempo, ¿no? Esa gente que vivía en aldeas precarias, humildes, y de pronto iba a una catedral. Estas catedrales europeas, pensemos en una catedral europea gótica, muy cualquiera que se les ocurra ahora, que sea medieval, lugares enormes, fastuosos, gigantes. Esa gente que venía de vivir en el campo, en chozas, que a duras penas tenían para sobrevivir, entraba a un lugar y sentía una cosa sobrecogedora, ¿qué es esto? Es una monstruosidad, es enorme, me siento así chiquitito. Sentía como una hormiguita. Eso ya daba como cierto temor, ¿no? Y para colmo, allá en el fondo, en el lugar más importante, enorme, detrás del altar, bien a la vista de todo el mundo, una cruz enorme, con un tipo clavado en la cruz, totalmente ensangrentado, como dije recién, muerto. Entonces al miedo, esa cosa, ¿qué es esto? Toda esta cosa majestuosa donde estoy entrando, se sumaba la culpa, porque le decían, ese que está ahí es Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios, y vos lo mataste. ¿Cómo yo? Sí, vos lo mataste, vos, todos. Los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, mataron a ese hombre. Ese hombre se sacrificó para limpiar tus pecados. Murió así como lo ves, torturado, golpeado, flagelado y finalmente crucificado. Una muerte horrible, solo destinada para los criminales, para los peores criminales en la antigua Roma, por el sufrimiento y la agonía que implicaba, y porque era un escarmiento para el resto. Por eso era solo para los criminales peores, para los que desafiaban el imperio romano, como advertencia a los demás: no hagan esto, pues miren cómo van a terminar, no se rebelen contra Roma, van a terminar así. Por eso los tipos lo dejaban en la cruz días y semanas, hasta que el cuerpo se pudría, se descomponía, los aves iban, le comían pedazos del cuerpo, y los ponían como a los costados de los caminos para que la gente mirara eso y dijera, ajá, no nos metamos con Roma. Bueno, el cristianismo ha hecho esto. Ha creado una noción de un Jesús que vino a la tierra con el único propósito de enseñar, pero finalmente el propósito fundamental era morir por los demás, morir para salvar a los demás, le hace la humanidad, de todos los pecados, de todos los males. Concepto de miedo y de culpa. Yo puedo decir de la religión lo que quiera. O sea, si vos no te gusta escuchar lo que yo digo, no lo escuches. Pero yo digo lo que quiero decir. Por eso es un live que hago yo. Entonces, ¿de dónde sale el concepto de Jesús como Salvador de la humanidad? Es muy simple. La idea es, se combinan dos ideas del judaísmo. Dos ideas distintas. Una es la del Pesaj y otra es la de Yom Kippur, el Día del Perdón. Dos versiones distintas del judaísmo que confluyen para formar la imagen de Jesús que crea el cristianismo. Que no es, por eso digo, lo que Jesús vino a hacer, es lo que se desvirtuó acerca de Jesús. Jesús es comparado
con el Cordero de Dios. El Cordero es el Cordero pascual. Los judíos en la Pascua, en Pesaj, llevaban al templo un Cordero inmaculado al que sacrificaban conmemorando la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque la última plaga, a partir de la cual el faraón le dice a Moisés: sí, andate vos y tu pueblo, no quiero ser más nada de ustedes, los libero, váyanse. La última plaga, recordemos que fue que todos los primogénitos egipcios, incluido el del faraón, iban a morir. De hecho, murieron. Pasó el ángel de la muerte y solo se iban a salvar los primogénitos de aquellas casas en donde vivieran los hebreos, porque los hebreos iban a pintar con la sangre de un cordero inmaculado sus puertas. Donde el ángel de la muerte viera la pintura roja, no iba a entrar. Como conmemoración a este episodio, los judíos en Pesaj sacrificaban un cordero en el templo, recordando ese milagro a través del cual el faraón ablandó su corazón y dijo: bueno, los libero. Ahora, ese es el Cordero de Dios, por eso a Jesús se le dice Cordero de Dios, porque la Semana Santa, la última cena, es la cena de Pesaj, la cena de la Pascua. Esto ocurre en la Pascua, durante la Pascua judía. La Semana Santa cristiana. Ahora, si uno sigue viendo esa oración que dice Cordero de Dios, sigue diciendo lo siguiente, escuchen bien esta parte: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Y acá ya tenemos otro tema. Acá hay otro tema. El Cordero de la Pascua no quita los pecados. Lo que quita los pecados es el chivo expiatorio de Yom Kippur. Yom Kippur, Día del Perdón, significaba esto, y sigue significando esto. Pero en esa época, ¿no? Hablemos del templo, todavía en pie, templo de Jerusalén. Sumo sacerdote del pueblo de Israel, sumo sacerdote del templo, en el Día del Perdón, Yom Kippur, pedía perdón por todos los pecados del pueblo de Israel de ese año. Único día en todo el año que podía acceder al lugar más sagrado del templo, al Sancta Sanctorum, donde estaba, tras ese velo que lo separaba del resto del templo, el Arca de la Alianza, donde supuestamente estaban los 10 mandamientos de Moisés en las tablas de piedra. Pero había algo más importante para los hebreos ahí. En esos 10 mandamientos habitaba la presencia de Dios, llamada la Shejinah. La Shejinah. Entonces, su sacerdote iba en Yom Kippur, se ponía en contacto con esa divinidad, pedía perdón por los pecados del pueblo de ese año, y entonces para limpiar al pueblo de los pecados tomaban un chivo, un animal, un chivo, y simbólicamente a ese chivo le cargaban todos los pecados del pueblo de Israel, pues se llama chivo expiatorio, expiaba las culpas. Y luego ese chivo expiatorio era liberado al desierto, se lo desterraba, se lo sacaba de Jerusalén. Y se consideraba que ese chivo se llevaba todos los pecados y el pueblo de Israel estaba limpio nuevamente para arrancar el nuevo ciclo. La tradición cristiana, no la original, la que se crea a partir de la vida de Jesús, que se crea básicamente con el concilio de Nicea en el año 365 después de Cristo, cuando Constantino convoca a todos los obispos cristianos a Roma y establece el dogma cristiano, que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, que hay una Santísima Trinidad conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que establece la resurrección y se prohíbe la creencia en la reencarnación, donde María es quitada de la Trinidad y puesta en un lugar especial, pero no dentro de esa Trinidad que es la divinidad, donde se establece la concepción virginal de María. Jesús es concebido por el Espíritu Santo, María
no concibe de José. Todo eso se establece ahí. Luego los evangelios canónicos, y el resto se los separa, y los llamamos hoy apócrifos. Hasta ese momento, los grupos cristianos, la mayoría, seguía realizando las tradiciones hebreas, festejando Pesaj, Yom Kippur, veían a Jesús como un maestro espiritual muy importante. Creían en muchos casos en la reencarnación. María tenía un papel preponderante. No necesariamente creían en la virginidad de María. No era necesario para ellos todo eso. Entonces, piensen lo que estoy diciendo. Para crear la imagen de Jesús como Salvador de la humanidad se unieron dos tradiciones distintas. El cordero puro, libre de mancha, de Pascua, con el chivo expiatorio de Yom Kippur. Jesús es una mezcla entre el cordero y el chivo, por eso es el cordero de Dios, pero que quita los pecados del mundo. Se mezclaron dos tradiciones en una. Es una mentira, y yo se los voy a demostrar por qué. Piensen en todos estos dogmas de los que estoy hablando. Si realmente los primeros cristianos hubieran creído que María concibió del Espíritu Santo y no de José, los evangelistas no se hubieran molestado en hacer una genealogía de Jesús por línea paterna, o sea, de José para arriba, llegando al rey David, porque Jesús era considerado el hijo de David, pero no por María, sino por su padre José. Si José no fuera su padre, ¿por qué se tomarían la molestia en hacer una genealogía que llevara a Jesús al rey David, si Jesús no hubiera sido hijo de José? Punto 1. Punto 2. Si Jesús cargó en su cruz y en su martirio con todos los pecados de la humanidad, ¿por qué Jesús le dice al otro, carga tu cruz y seguime? ¿Por qué no le dijo, yo cargo tu cruz y la de todo el mundo y te voy a salvar? ¿Por qué le dice al otro, carga tu cruz, hacé como yo? Yo cargo la mía, vos carga la tuya, carga tu cruz y seguime. Una contradicción. ¿Por qué diría a la gente cuando era curada, sanada, ¿tienes fe? Sí, tu fe te ha salvado. No, yo te curé, yo te salvé. Está hablando del poder del otro, ¿no? De que cada uno tiene poder sobre su vida. Si está diciendo que cada uno tiene poder sobre su vida, no puede decir yo te voy a salvar. No, porque esto es así. O yo te salvo y vos no tenés poder, porque dependés de mí. O vos tenés poder y tenés que bancarte la voz. Te haces responsable y te podés salvar vos a vos mismo. O te enterrás a vos mismo o te salvás a vos mismo. Tenemos que entender bien, por favor, estas cosas. Jesús no murió por nuestros pecados. Es mentira. Nos mintieron, nos boludearon durante 2000 años para meternos culpa y miedo. Jesús es tan hijo de Dios como vos, como yo. Por eso él hablaba del Hijo del Hombre. Él hablaba del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la nueva humanidad. El hombre nuevo. Jamás van a ver que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando le preguntan, él decía, tú lo has dicho. Vosotros podréis hacer cosas aún mayores de las que yo hago. ¿Registran esa frase, esa palabra de la Biblia? Entonces, cuando tengo gente acá que se pone nerviosa porque digo estas cosas, yo le invito a que agarre la Biblia y si es tan religiosa, que la lea bien. Que la lea bien. No que escuche las estupideces que le han dicho durante 2000 años. Que lean bien, lean bien. Y ni siquiera estoy hablando de los evangelios apócrifos, que me puedo hacer un picnic de 20 horas.
Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de los evangelios canónicos, los que están ahí, que puso la iglesia ahí. Jesús vino a mostrar el camino que el ser humano debe seguir para liberar, para hacer su Pesaj, su Pascua, para pasar de la esclavitud, de la oscuridad, de la muerte, a la luz de la libertad, de la vida verdadera, la vida eterna. Por eso resucita en cuerpo de luz, en cuerpo glorioso. No me toquéis que aún no he ascendido mi Padre, le dice a María Magdalena cuando lo encuentra fuera del sepulcro. Cuerpo de luz. Es un simbolismo. Todo lo que podemos ver en la pasión de Jesús es un simbolismo. De hecho, todo lo que podemos ver en la vida de Jesús es un simbolismo. Es el pasaje de la conciencia dormida a la conciencia despierta. Eso es la resurrección. La resurrección es darnos cuenta que somos seres de luz y vivir de esa manera. Eso es la vida eterna. Vivir. Lo otro es sobrevivir. Vivir en sombras, en la penumbra de la vida. No es vida. Vivir sometidos a la esclavitud del ego, a la esclavitud de la sombra, no es la verdadera vida. Eso es sobrevivir. Ahora, si nos dejamos boludear a través de la culpa y del miedo, solamente sobrevivimos, apenas. Para poder vivir en la luz, en la verdad, tenemos que sacarnos esa mentira, esa cosa engañosa, esos rótulos, esos mandatos ancestrales de la cabeza. ¿O ustedes por qué creen que Jesús muere justo junto a dos criminales más en un lugar que se llama del Gólgota, de la calavera? Son 3 cruces, la de él está en el medio, hay una calavera. O sea, ¿ustedes creen que todo eso es de casualidad? ¿O creen que es un simbolismo? Es un simbolismo. Es un simbolismo. ¿Por qué muere en una montaña que se llama Gólgota, que tiene forma de calavera? ¿Por qué hace alusión a esto? Entonces las 3 cruces son, fíjense, las dos partes nuestras, la polaridad que tenemos, masculina, femenina, dar, recibir. Y el equilibrio en el medio, la coronilla, el chakra corona. Acaba la cruz de Jesús, chakra corona. El delincuente bueno a un lado, el delincuente malo al otro. Diestra y siniestra. Derecha, izquierda. La izquierda que es lo siniestro. Diestra, diestro, siniestro. Árbol de la vida. 2 columnas laterales. La izquierda de la severidad, el rigor. La derecha la misericordia, el amor. En equilibrio perfecto, la justicia. La columna central del árbol de la vida, que termina acá, en lo que se llama Keter, la corona. La posición de Jesús en el Gólgota, en el centro. Se abre este centro. La conciencia se libera de la prisión del cuerpo, pero básicamente es la prisión del ego. Se libera de los mandatos, de los rótulos, de los prejuicios, los preconceptos, se libera. Y entonces aparece un ser de luz. La conciencia despierta, la iluminación. Eso es el Cristo, el estado crístico. Es un estadio de la conciencia despierta. Eso es el Hijo de Dios, eso es el Hijo del Hombre, el hombre nuevo, el hombre de Acuario, de la era de Acuario, el hombre de la edad de oro, el habitante de la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial. Eso es la nueva humanidad.
libre del conflicto, de la dualidad, porque ha trascendido los opuestos. Eso es la resurrección. El sacrificio, y por eso van a ver los clavos en la cruz, cuando en general los romanos no clavaban a los prisioneros, ataban. La corona de espinas, la corona, estoy hablando de corona, se llama Keter este centro de acá, eso es la corona. Pero ¿por qué espinas? Piensen en el simbolismo. Espinas son dificultades, cosas que generan dolor, padecimiento, sufrimiento. Nos está diciendo, tenés que esforzarte. Y a través del sacrificio, sacro oficio, el oficio sagrado, vas a lograr la iluminación. Pero ¿qué es el sacrificio bien entendido? El sacrificio del ego. Restringir al ego y decirle, no, vos no vas a dominar mi vida. Yo te voy a dominar a vos. El sacrificio es sacrificar al ego. Las pasiones bajas, instintos básicos, las emociones bajas, las tenemos que sublimar, elevar, llevar hacia arriba para despertar, canalizar hacia algo superior. Eso es sacrificio, no es aquel estúpido que se está lastimando, pegándose latigazos, poniéndose cosas para lastimarse en las piernas, esas idioteces que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y que seguimos viendo en gente fanática religiosa que se hace crucificar literalmente ahora para la Pascua, gente idiota, retrógrada, que está mal de la cabeza. O gente que dice, ay, tengo un estigma y sangro acá. Gente fanática. El sacrificio no es lastimar el cuerpo. El sacrificio es decirle al ego, al yo inferior, vos no me mandás a mí, vos no me dominás, yo te domino. El yo superior habla, el self. Ese es el self, el alma, el que se comunica con el Padre, con Dios. Yo y mi Padre somos uno y el mismo. ¿Quién es yo y mi Padre? Yo es el self, el yo superior. No es el inferior. Y Jesús tuvo esa lucha, como la tenemos todos nosotros todos los días. Todos los días la tenemos nosotros y Él también la tuvo, hasta el último momento. Estuvo la noche anterior a ser apresado en el huerto de Getsemaní, transpirando sangre. Por la frente le caían gotas de sangre, porque sabía lo que venía por delante. Y tenía miedo. Y después a sus discípulos, os pido solo una cosa, que veléis por mí. Y él se iba a rezar unos metros para allá. Y cuando venía estaban los discípulos dormidos. Los despertaba. Ni siquiera una noche podéis velar junto a mí. Y se iba. Y volvía. Y los encontraba dormidos de nuevo. Y decía, otra vez están dormidos. Solo os pido una cosa, que veléis esta noche conmigo. Se va y están dormidos cuando vuelve. Y cuando ora, sabiendo lo que va a venir, es, Padre, si es posible, aleja este cáliz de mí. Haz que esta copa pase de mí. Aleja esto, no quiero pasar por esto. El ego, en ese momento, el miedo. Pero después se recompone y dice, no obstante, hágase tu voluntad. Y no la mía. Ahí habla el self. ¿Ven la lucha del ego con el self? ¿Quién es el que le dice a los discípulos, quédense, háganme compañía en este momento, que tengo miedo? El ego. Y los discípulos ni siquiera lo pueden hacer. Eso es una enseñanza. No podemos hacer nuestro trabajo acá, en este plano dual, tan denso y tan difícil. Si no estamos acompañados, pues tenemos que tener redes de luz, redes, gente que nos acompañe. La red de los pescadores, en términos cristianos sería. Por eso elegía pescadores, pescaban con redes, y era tanto de las redes, tirar la red al costado y ahí venían los peces en esa red.
La red es un simbolismo, hay que unirse. Jesús estaba diciendo, yo solo no puedo, necesito una red. Quédense conmigo, despiertos esta noche. Y la gente, sus discípulos, no podían formar esa red de luz porque estaban dormidos. No entendían, no comprendían. Solo pudieron comprender cuando bajó el Paráclito sobre ellos, el Espíritu Santo, y entonces esas lenguas de fuego lo iluminaron, hicieron ver las cosas de otra manera. Y ahí sí, formar esa red de luz, que fueron las bases verdaderas del cristianismo hasta que se tergiversó todos los pocos siglos. Entonces ahí está la lucha del ego y del self, del Jesús y el Cristo. Como está en la cruz, y lo expliqué el otro día, y por un momento ves al tipo crucificado y le dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por los tipos que lo están escupiendo, maltratando, lo torturaron, lo clavaron en la cruz, se están burlando de él, sorteándose las vestiduras abajo. El self, hablando, perdonadlos, son ignorantes, pobres, no saben lo que hacen, son ignorantes, no los castigues, son brutos. Pero después el ego nuevamente, sobreviene el miedo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Elí lema sabachthani. Frente a la inminencia de la muerte, de la oscuridad de la muerte, viene el miedo al ego. Le sobreviene el miedo, el temor. Pero nuevamente vence el self, la luz del alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo ha sido consumado. La fe prevalece. La fe prevalece. El coraje prevalece. Porque aunque esté llorando lágrimas de sangre, a lo mejor transpirando sangre en Getsemaní, y le esté diciendo a sus discípulos, no son capaces de acompañarme, cuando escucha los pasos de los soldados del templo que vienen a buscarlo, lejos de salir corriendo, va a su encuentro. Acá estoy yo. Es a mí a quien buscáis, a ellos dejadlos. Protegiendo a sus discípulos, que no fueron capaces de hacerle compañía en esos momentos. Entonces nos mostró esa lucha entre el ego y el self todo el tiempo, muchas veces a lo largo de su vida. Y en los últimos momentos, más que nunca, pero predominó frente al miedo el coraje, la decisión, la convicción. Predominó la fe. Cuando bajaba la voluntad, predominaba la fe y recuperaba esa fuerza. Nos muestra el camino que tenemos que hacer nosotros. Entonces no vino a salvar a la humanidad. Vino a mostrarnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Carga tu cruz y seguime, cobra ahora un sentido distinto. Ahí me dijeron que nunca podía ser como este tipo. No, él nos dice lo contrario. Vos podés ser más que yo. No solo igual a mí, más. Podés hacer cosas superiores. No tenemos una diferencia, vos y nosotros, que soy el Hijo de Dios, único e irrepetible, y vos sos una pobre persona humana. Mentira, no dijo eso nunca. Que nos dejen de boludear. 2000 años boludeándonos. Y por eso la gente está dormida, porque la boludean. Y le siguen diciendo, vos sos una pobre personita, sin poder. Lo único que te queda es rezarle a Dios para que te ayude. Porque vos sos pecador, sos poca cosa, sos una cosa sucia. Tenés culpa, tenés que tener miedo de Dios. Basta. ¿Qué es eso? Después hablan del amor de Dios, Dios es amor, y nos vienen con este mensaje estúpido. Si Dios es amor, ¿a quién va a juzgar? A ver, dejémonos de joder. Si Dios es amor, no es un juez, no es un padre castigador.
o nos perdimos la mitad de la película. Entonces, está lleno de incoherencias todo esto, lleno de incoherencias. La figura de Jesús es nuestro ser en la transición, en el viaje hacia la iluminación. Y la figura de Jesús resucitado, de Jesucristo, el Cristo, es nuestro ser despierto. Es una imagen de lo que podemos ser, de nuestra mejor versión, del potencial humano. Eso es nuevamente el nuevo hombre, la nueva humanidad. Eso nos mostró Jesús. Cómo hacer para despertar. Nos habló de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad, le dice a Poncio Pilatos. Y Pilatos, con su mente de bicho bolita, le pregunta, ¿y qué es la verdad? A lo cual Jesús hace silencio y no responde más. Porque ¿cómo explicar qué es la verdad? La verdad no se puede explicar. La verdad se puede vivenciar. ¿Cómo alcanzamos la vivencia de la verdad, de la luz de la verdad? Haciendo a un lado las sombras de la mentira. ¿Y cómo hacemos eso? Muriendo a la mentira, al engaño, a la oscuridad, rompiendo las estructuras que nos limitan, trascendiendo los mandatos y los rótulos. Y entonces resucitando, construyéndonos de nuevo, armándonos otra vez. Construyendo nuestro ser de luz, nuestro cuerpo glorioso, si lo quieren poner en términos de la Biblia. Y entonces cuando cada uno de nosotros logremos esa iluminación y seamos esos focos de luz, esos faros, esas estrellas, uno más otro, más otro, más otro, en esa red de luz planetaria que vamos a armar. Vamos a construir un mundo de luz, y ese mundo de luz es la nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial, es la nueva humanidad, es lo que decimos la humanidad, el hombre de quinta dimensión. Es el restablecer el paraíso en la tierra. Pero como siempre digo, en realidad es más importante que el paraíso, porque el paraíso, a diferencia de lo que muchos creen, nunca estuvo en el pasado de la humanidad. Jamás. Eso es una idea implantada para guiarnos a que podamos construir ese Edén, ese paraíso. El paraíso siempre estuvo en el futuro de la humanidad, y ahí es donde está. Y ahí es donde tenemos que tomar ese paraíso, desde ese futuro, esa idea que parece utópica hoy, y traerla al aquí y al ahora. Y plasmarla en este mundo en el que vivimos con tantas tribulaciones y tantos problemas. Terminar con las diferencias, terminar con los enfrentamientos, terminar con los conflictos, con la mentira, con la escasez, con el sufrimiento.
Esa es la manera que tenemos aquellos que nos sentimos de alguna manera cercanos al mensaje de Jesús, al verdadero mensaje de Jesús, a sus enseñanzas, a su ejemplo. Es una manera que tenemos de hacer honor, hacer justicia, honrar su palabra, transmitir su verdad. Y no importa que haya gente que se enoje. Se va a enojar siempre gente. No nos importa que la gente se enoje. ¿Tienen derecho a enojarse? Sí. ¿Tienen derecho a limitarnos? No. No. Si dice, he venido al mundo a dar testimonio de la verdad, frente a Pilatos, somos nosotros los que tenemos que dar testimonio en el mundo de esa verdad. Recuerden siempre que Él dijo a sus discípulos, vosotros estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Esos discípulos somos cada uno de nosotros. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo para trabajar en el mundo y ayudar a cambiar la conciencia de la humanidad. Voy a cerrar este live con una frase que quiero que se la graben acá, a fuego. Y es, nosotros no tenemos que adorar a Dios. Nosotros tenemos que encarnar a Dios, tenemos que encarnar la divinidad, ser canales para esa luz divina y manifestar esa luz divina que es la luz de la verdad hacia nuestro entorno primero y hacia el mundo en general después. Yo y mi Padre somos uno y el mismo. Lo que yo hago lo hace mi Padre a través de mí. Tengamos eso acá. Y no permitamos que ninguna montaña, por más grande que sea, aunque sea el monte Everest, que se ponga en nuestro camino, nos detenga en nuestra marcha. Si tenéis fe, y tu fe es como este grano de mostaza, una semilla pequeña, y le dices a esa montaña, muévete, la montaña se va a mover. Y voy a cerrar con, ya se los dije muchas veces, tal vez el pasaje que más me gusta de las escrituras canónicas. Cuando Nicodemo, un hombre mayor, atado a estructuras, importante, miembro del Sanedrín, de la Asamblea Judía, lleno de prejuicios, dogmas. No obstante, Nicodemo se acerca a la luz de la verdad, se acerca a Jesús y le dice rabí, lo trata de maestro. Fíjense cómo está diciendo este tipo que está inmerso en todo ese dogma, deja de lado todo eso, rompe igual, no importa la edad que tenga, no importa que esté metido ahí adentro, esa estructura dogmática, se puede romper todo eso, uno puede liberar su conciencia si así lo desea. Maestro,
¿Cómo debe ser un hombre para entrar al reino de Dios? Para entrar al reino de Dios, Maestro Nicodemo, le dice Jesús, debes volver a nacer. ¿Y cómo es posible que un hombre entre al vientre de su madre por segunda vez? Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Todo aquel que es nacido del espíritu es como el viento. Lo oyes soplar, mas no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aprovechemos la Pascua, que significa paso, pasaje, para soltar todo lo viejo, estructuras, mandatos, creencias limitantes, patrones disfuncionales, vinculares, tóxicos, hábitos. Soltemos, soltemos. Liberémonos de esa carga que es nuestra cruz. Soltemos. Y renazcamos. Construyamos un nuevo ser que sea la mejor versión de lo que podemos llegar a ser. Y comencemos a vivir una vida nueva en la luz de la verdad, donde sea el espíritu el que gobierne a la materia, donde sea el self quien conduzca por el camino de la sabiduría a nuestro ego. Y de esa forma vamos a ayudar al resto, a los demás, a hacer lo mismo y, como dije hace un rato, a construir nuevamente el paraíso acá en la tierra. Bueno, vamos a cerrar acá. Gracias por haber estado, como siempre. Saben que estos temas a mí me apasionan y me tocan profundamente y me generan mucha emoción. Así que bueno, si en algún momento estuve aparentemente un poco más exaltado o notaron que se me quebró la voz o no estuve tan lúcido al elegir las palabras, tiene que ver con esto, pero es algo que realmente a mí me moviliza mucho. Es lo que más moviliza y es para lo que estoy acá. Para ayudar a difundir esta luz de la verdad y para ayudar a construir, básicamente es esto, construir estas redes de luz. Así que todos los que tengan ganas de participar de esto, vénganse a Buenos Aires el 13 de mayo a este encuentro que vamos a hacer para lanzar redes de luz, que va a ser algo realmente importantísimo. Cuento con ustedes. Gracias, un beso enorme a todos, que estén muy bien y nos vemos estos días. Gracias. Chao.